Hola, yo soy Hernández Ocampo Francisco Josué. Les presentaré el tema de el análisis a los estados financieros. Bueno, antes de continuar con la presentación, quisiera decir que los estados financieros son el resultado de conjugar los hechos registrados en la contabilidad, convenciones contables y juicios personales. Se formulan con el objeto de suministrar información a los interesados en un negocio acerca de la situación y desarrollo financiero a que ha llegado el mismo como consecuencia de las operaciones realizadas. Las convenciones contables se han desarrollado y aceptado en el seno de la profesión del contador, pero con frecuencia son desconocidas o incomprensibles para los prófanos en la técnica contable. Ahora sí comenzamos con el tema. El primer punto a abarcar el concepto de análisis e interpretación. Primeramente, el análisis es un proceso de selección, relación y evaluación de la información financiera con el fin de evaluar la situación financiera actual y pasada de la empresa, así como los resultados de sus operaciones, con el objetivo básico de determinar fortalezas y debilidades. Sobre la empresa, también se puede decir que es un proceso de reflexión que sirve para determinar el resumen de la situación financiera actual y para generar estimaciones, proyecciones e iniciativas que mejoran las condiciones y los resultados futuros de los negocios. Se considera como una actividad esencial para desarrollar los proyectos de financiamiento e inversión empresarial. Por el otro lado, la interpretación de los estados financieros se puede definir como el proceso del entendimiento de las operaciones de la empresa, así como la determinación de conclusiones en función al análisis de dichos estados financieros. Algunas de las cosas que se recomiendan para la interpretación de los estados financieros son las siguientes, que se mostrarán a continuación. La comparación, los indicadores financieros, el análisis de flujo de efectivo y el análisis de tendencias. Primeramente, la comparación, básicamente se trata de comparar los estados financieros de la empresa con periodos anteriores y con otras empresas del mismo giro. Las variaciones significativas entre un periodo y otro deben ser explicadas con lo que se genera un mayor entendimiento del negocio, así como detectar posibles problemas financieros u operativos. Los indicadores financieros. Este punto se refiere a que los cálculos matemáticos utilizados para evaluar diversos puntos de los estados financieros, tales como lo son la liquidez, la solvencia, la rentabilidad, el endeudamiento, entre otros. Continuamos con el análisis de flujo de efectivo. Análisis de flujo de efectivo. Este examina la manera en que la empresa genera y utiliza el efectivo, separando sus actividades de operación y de inversión y financiamiento. Y por último, el análisis de tendencias. Al comparar los estados financieros podemos obtener tendencias a lo largo del tiempo e intentar predecir el futuro, lo que conocemos como proyecciones. Estos puntos, no son todos, pero pues creo que son fundamentales para determinar la salud financiera y operativa de nuestra empresa y pues con las conclusiones que derivemos de estos análisis, tomar decisiones correctas que incrementen nuestra eficiencia y nuestra rentabilidad. Continuamos con los objetivos del análisis de los estados financieros. Esto es básicamente su principal objetivo, que es conseguir un cierto número de indicadores básicos más representativos que proporcionen una característica objetiva y razonable de la situación financiera de la empresa. Hace referencia sobre todo a los cambios en la estructura del activo y del pasivo, en los acuerdos con los deudores y los acreedores, en la composición de los beneficios y de las pérdidas. Y estos son los siguientes: determinación de la situación financiera de la empresa, la exposición de los cambios en la posición financiera en perspectiva espacial y temporal, la definición de los principales factores que provocan cambios en la posición financiera, la previsión de las principales tendencias en la situación financiera. Ahora a continuación veremos los pasos previos al análisis de la información financiera. Esto básicamente es que a la hora de iniciar el análisis de los estados financieros se deben tener presentes los rubros que se pueden medir y que ayuden a evaluar al menos 3 aspectos fundamentales de la empresa, como la liquidez, el endeudamiento y la gestión. El primer paso que hay que dar es extraer los datos relevantes de los estados financieros que se van a utilizar para luego completar los siguientes pasos que se muestran en pantalla, que son revisar y analizar, contextualizar, crear indicadores y analizar los resultados. Con revisar y analizar nos referimos a que hay que tomar toda la información
y concentrarla en las categorías más importantes presentes en los recibos y en los documentos, separando los ingresos de los egresos. Luego se buscan los patrones para comenzar a comparar cotejando la información de cada mes del año actual y con el mismo periodo de años anteriores. Las comparaciones permiten tener una idea clara de cómo ha sido la evolución económica. En el aspecto de contextualizar, nos referimos a que es poner en contexto cada uno de los datos. Es necesario considerar las situaciones que ocurren en el periodo específico y que afectan la actividad de la empresa. Al contextualizar la información de manera correcta, la perspectiva del análisis financiero tiene más consistencia. No significa que estas situaciones justifiquen las irregularidades, sino que sirven para evaluar cada situación. Con crear indicadores nos referimos a que, una vez contextualizada la información, se deben crear los indicadores que ayudan a medir cada actividad de la empresa, así como el desempeño. Los indicadores se obtienen haciendo un promedio de los resultados de cada rubro, pero se deben aislar los casos que están muy por encima de la medida. Se deben considerar las variaciones muy positivas y negativas solo para obtener el rango promedio. Con analizar los resultados, nos referimos que se deben analizar los valores obtenidos en el proceso. En esta actividad se aplica toda la información recopilada para obtener los resultados que permitan marcar el rumbo que debe seguir la empresa. Al conocer la situación real en términos económicos y financieros, los directivos pueden tomar decisiones que ayuden a mejorar la solvencia y aumentar la rentabilidad. Continuamos con las reglas de simplificación de los estados financieros para su análisis. Bueno, el significado de las cifras y de sus relaciones es difícil de comprender a menos que conscientemente se haga un esfuerzo para simplificar su expresión. La simplificación debe tender a concentrar la atención tanto en la magnitud de las cifras como en la magnitud de las relaciones existentes entre las cifras. Por lo tanto, siempre que se pretenda estudiar las cifras de los negocios, lo primero que se debe hacer es simplificar la expresión, tanto de las cifras como del valor numérico representativo de las relaciones existentes entre las cifras, puesto que facilita y hace accesible el entendimiento de su significado real. Un ejemplo de esto es que se puede decir que las ventas ascendieron a la suma de 3.999.325 pesos con 55 centavos. Cuando se acaba de pronunciar la cifra, la memoria de quienes escuchan suele haber retenido la parte menos significativa, que son 55 centavos. La situación no se provocaría si se dice 4 millones de pesos cerrados. Por lo antes expuesto, ha sido considerada como una de las principales reglas para el análisis de los estados financieros, el simplificar las cifras mostradas en estos estados y también de las relaciones existentes entre las cifras, para facilitar la comprensión del significado del contenido de esto y en consecuencia facilitar así y penetrar su esencia en su valor intrínseco. En resumen, la función de los métodos de análisis es hacer que el significado de las cifras y sus relaciones sea aparente. Bueno, el siguiente punto a tocar es la estructura financiera del capital y del pasivo. Como bien sabemos, una empresa se puede financiar con recursos propios, que es el capital, o con recursos o pérdidas en préstamo, que son los pasivos. La proporción real entre una y la otra es lo que se conoce como estructura de capital. En otras palabras, la estructura de capital es la mezcla específica de deuda a largo plazo y de capital que la empresa utiliza para financiar sus operaciones. Aquí esta tabla es como para que sea más fácil ver lo que acabo de decir. Nos enseña el financiamiento de la empresa, de cómo se divide su estructura, ¿no? Para entenderlo. A continuación, tenemos que los inversionistas de capital accionario toman un riesgo mayor que los inversionistas de deuda y por consiguiente se les debe compensar con rendimientos esperados. Más para calcular la estructura de capital de una empresa, basta con estimar el porcentaje que el capital accionario y las deudas representan del valor de la empresa. Es decir, que si en el estado de situación financiera de la empresa muestra, por ejemplo, 40,000 de deuda y 60,000 de capital, la empresa está estructurada por deuda con el 40% y 60% por el capital. Vamos a ver ahorita los métodos de análisis. Tenemos el análisis vertical, el horizontal, el de tendencia, el de coeficiente, el financiero corporativo y el financiero factorial.
El análisis vertical no es nada más que aquel que se utiliza para evaluar los estados de cuenta de una empresa en un periodo determinado, tales como el balance de situación o el estado de pérdidas y ganancias. El análisis horizontal es aquel que compara de todos los resultados obtenidos en el periodo anterior y es fundamental para conocer el crecimiento, estancamiento o desaceleración de una empresa. El análisis de tendencia se trata de un comparativo de estados financieros con periodos anteriores para determinar el comportamiento de los indicadores a través del tiempo. El análisis de coeficientes es que consiste en la correlación de diferentes datos para identificar relaciones entre indicadores. El financiero corporativo es aquel que compara de diferentes indicadores, por ejemplo, el desempeño de la empresa contra el promedio de la industria a la que pertenece. Y por último, el análisis financiero factorial. Se trata no más que de un informe a profundidad sobre la situación financiera, el cual incluye el comportamiento de las tendencias de la empresa y del mercado en general. Continuamos con los métodos cualitativos y cuantitativos. El análisis cuantitativo, básicamente su objetivo es hacer un estudio de los estados financieros históricos y proyectados de una entidad económica. Este análisis considera lo siguiente normalmente, que son el análisis de la estructura financiera, como son el activo, el pasivo y el capital, el análisis de los resultados de la operación, el análisis de la generación de fondos y la utilización de estos, el análisis de la liquidez, rentabilidad, endeudamiento, cobertura y actividad operativa. El propósito de este análisis es evaluar la eficiencia en la administración operativa y financiera de la empresa. El análisis cualitativo, su objetivo es complementar el análisis cuantitativo y considera las siguientes cosas. La constitución de la sociedad, el inicio de las operaciones, los socios, propietarios, consejo directivo, según corresponda, ¿no? Los productos y servicios, el mercado y cobertura de este, el proceso de producción y o comercialización y factores políticos, económicos y sociales del entorno. Ahora bien, por norma general, el análisis de financiamiento de una empresa se centra en los aspectos cuantitativos, es decir, cuantificables. Sin embargo, cuando los históricos no están disponibles, es necesario tener en cuenta la calificación cualitativa, para poder gestionar correctamente las inversiones. En este es el caso principalmente de las startups. Aunque la clasificación cualitativa y cuantitativa son complementarias, la primera cobra un protagonismo mayor cuando no contamos con registros históricos. Al ser el aspecto subjetivo del estudio de la calificación cualitativa es más complejo, pero es la única manera de obtener una visión global. La calificación cualitativa se incluye en estos dos bloques analíticos: el análisis del mercado, la demanda y el producto que ofrecen, los accionistas y la gerencia. Si no existen históricos, se añade otro bloque en la calificación cualitativa, que es el plan de negocios con factores cualitativos. Dentro del análisis del mercado en la calificación cualitativa, se valoran todos los riesgos en los que un participante debe enfrentarse. Entre ellos están las características y las perspectivas del sector, por ejemplo, las barreras de entrada o el nivel de competencia. El resultado de la calificación cualitativa indicará si, en términos crediticios, la financiación de la empresa realmente es atractiva para un posible inversor. Además, dentro de un buen análisis financiero cualitativo, se estudiarán las ventajas competitivas que tiene la empresa. Se pondrá especial atención en su posicionamiento dentro del sector y la capacidad que tiene para crecer, proteger o incrementar su cuota de mercado. La calificación cualitativa financiera de una empresa permite averiguar cuál es la situación competitiva actual y cuáles son las expectativas de la organización, lo que es esencial dentro de un mercado en constante cambio y cada vez más acelerado. Continuamos con los estados financieros comparativos. Esto básicamente son estados financieros que presentan las cifras correspondientes a más de una fecha, periodo o ejercicio económico. Los estados financieros de propósito general se deben preparar y presentar en forma comparativa con los del periodo inmediatamente anterior, siempre que tales periodos hubieran tenido una misma duración. En caso contrario, la comparación se debe hacer respecto a los estados financieros preparados para mostrar el mismo lapso del ciclo de operaciones. Sin embargo, no será obligatoria la comparación cuando no sea pertinente, circunstancia que se debe explicar detalladamente en las notas a los estados financieros.
Las razones simples. Estas razones resultan de la comparación de dos o más cantidades de los estados financieros. En términos del análisis financiero, las razones es un indicador que se obtiene de la relación matemática entre los saldos de dos cuentas o grupos de cuentas de los estados financieros de una empresa, que guardan una referencia significativa entre ellos, que son la causa y el efecto básicamente, y es el resultado de dividir una cantidad entre otras. Las razones simples se clasifican en financieras, estándar y bursátil. Los aspectos más importantes que miden son la liquidez, el endeudamiento, la rentabilidad, cobertura y actividad. Básicamente son conceptos que hemos estado viendo a lo largo de la presentación, y continuando con esto vamos a explicar qué es la solvencia. La solvencia se define como la capacidad de una persona física o jurídica para cumplir con todas sus obligaciones, es decir, para ser capaz de devolver sus deudas presentes o futuras. Una empresa o un particular será más o menos solvente según pueda mantener durante más tiempo los recursos necesarios para hacer frente a sus pagos. La solvencia financiera es un indicador que permite al acreedor conocer la capacidad de pago de un deudor y decidir sobre la conveniencia o no de cederle financiación. Hay tipos de solvencia, en este caso son dos: la solvencia técnica, que se da cuando la empresa cuenta con la capacidad y los recursos derivados de su actividad ordinaria para asumir sus obligaciones de pago, y la solvencia efectiva, que viene es que la empresa con su actividad ordinaria no es capaz de asumir sus deudas, pero puede recurrir a otras medidas para hacerlo, como por ejemplo puede ser vender sus activos o solicitar un préstamo. Se habla de solvencia efectiva. La productividad. La productividad es una medición que refleja la relación existente entre los resultados de una actividad, el tiempo invertido en ella y los recursos que han sido utilizados para llevarla a cabo. Este indicador suele medirse en unidades de tiempo y se expresa la correspondencia entre el trabajo y el producto final. La productividad está relacionada con la eficiencia y el desempeño. En pocas palabras, es una forma de expresar el rendimiento a la hora de realizar una actividad. Cuando hablamos de una buena o alta productividad, sabemos que existe un equilibrio entre el tiempo invertido para obtener resultados y la expectativa de eficiencia. Por el contrario, una mala o baja productividad es aquella en la que los resultados no se obtienen en el tiempo esperado o cuando no se aprovechan correctamente los recursos. Continuamos con la rentabilidad. La rentabilidad es el beneficio que se puede obtener al invertir. Es el principal indicador para analizar el comportamiento de una inversión y por tanto para comparar diferentes inversiones. No es el único factor que se debe tener en cuenta al contratar productos de ahorro y de inversión, ya que también debes de valorar otros aspectos como el riesgo o la liquidez de la empresa. En cualquier caso, la rentabilidad es un aspecto importante a la hora de decidir dónde invertir dinero. Puede medirse y mostrarse tanto en términos absolutos, es decir, la cantidad exacta de dinero que has obtenido, como en términos relativos, mediante un porcentaje sobre la inversión inicial. Un ejemplo de esto sería que una inversión de 1,000 pesos puede darte una rentabilidad del 10% expresada en términos relativos, o de 100 pesos expresada en términos absolutos. Generalmente se utilizan los términos relativos para comparar la rentabilidad de diferentes inversiones o activos financieros. Se puede hablar de multitud de tipos de rentabilidad, dependiendo de la información que quieras obtener, aunque la rentabilidad económica y la financiera son las más habituales. No son las únicas que hay. Estos son los diferentes tipos de rentabilidad que existen, que son la rentabilidad absoluta, que es la apreciación o depreciación de un activo en un plazo de tiempo en concreto, y se expresa como porcentaje. La rentabilidad acumulada son las ganancias totales de una inversión desde que se realizó. Por ejemplo, el dinero que se obtiene un inversor con un depósito a 36 meses después de esos 3 años. La rentabilidad anualizada son las ganancias acumuladas divididas entre los años que ha durado la inversión. La rentabilidad económica sirve para medir la capacidad de una empresa de generar beneficios mediante sus activos y capital invertido, independientemente de su estructura financiera. La rentabilidad financiera, más conocida como ROE, es la relación entre el beneficio neto que obtiene la empresa antes de impuestos y sus fondos. La rentabilidad comercial o rentabilidad sobre ventas evalúa la cantidad comercial de una empresa. Para ello se dividen los beneficios obtenidos de ventas entre las ventas totales en un determinado periodo de tiempo.
La rentabilidad bruta son las ganancias de una compañía o una inversión antes de impuestos y la amortización del capital, etc. Es por lo tanto una métrica un tanto engañosa que no muestra la rentabilidad real que obtienes. La rentabilidad neta es la rentabilidad final después de restar los impuestos, la amortización del capital, etc. En general es más fiable porque descuenta todo lo que pueda afectar la rentabilidad real. Y vamos con los porcientos integrales. Esto consiste en la separación del contenido de los estados financieros correspondientes a una misma fecha o a un mismo periodo en sus elementos o partes integrantes, con el fin de poder determinar la proporción que guarda cada una de ellas en relación con el todo. Consiste en expresar en porcentaje las cifras que guarda cada uno de los conceptos de los estados financieros. Los estados financieros más comunes a los que se le aplica este método son el balance general y el estado de resultados. Un balance en porcientos integrales indica la proporción en que se encuentran invertidos en cada tipo o clase de activo los recursos totales de una empresa, así como la proporción en que están financiadas por los acreedores o por los accionistas de esta. A través del estado de resultados con el método de porcientos se muestra el comportamiento de cada uno de los rubros en relación a las ventas netas en relación a las demás cuentas, para poder observar su comportamiento en las utilidades. Este método toma como base el axioma matemático, cuyo enunciado indica que todo es igual a la suma de sus partes, y donde todo el que se le asigna un valor es igual al 100% y a las partes en un % relativo. El procedimiento facilita la comparación de conceptos y las cifras de los estados financieros de empresas similares correspondientes a la misma fecha o al mismo periodo. Los parciales. Estos son informes realizados en un periodo menor que al anual, por lo general de 3 o 6 meses, dependiendo de la necesidad que tenga la empresa de poner al día su contabilidad. Adicional a los informes anuales, este tipo de reporte favorece un mejor control de los movimientos financieros de la organización, dando a los administradores de la empresa el beneficio de tomar decisiones empresariales de manera oportuna. Los estados financieros intermedios tienen la ventaja de que quienes se encarguen de su análisis tienen la capacidad de identificar interioridades de la empresa que muchas veces no se conocen en los informes de fin de año. Los estados financieros intermedios deben contener un mínimo de información financiera de la empresa, además de seguir algunos criterios para el reconocimiento y la medición del periodo en los cuales se encuentran. El estado de situación financiera es un resumen de recursos de activos, obligaciones pasivas y patrimonio de la empresa. El estado de resultado y otro resultado integral es el rendimiento registrado en el periodo, que detalla los ingresos y los costos. El estado de cambios en el patrimonio son las variaciones en los activos propios de la empresa. El estado de flujos de efectivo refleja los movimientos en la caja. La información comparativa con respecto al periodo inmediatamente anterior. Y el estado de situación financiera al principio del primer periodo inmediato anterior comparativo. Los gráficos es una representación visual de datos con la finalidad de mejorar la comparación e interpretación de los estados financieros. Son útiles para crear una gran cantidad de reportes y resumir información para que sea más fácil su manipulación. El objetivo es que la información contable o financiera sea mucho más fácil de entender para los usuarios de la información. Objetivo del análisis es decir, que la manipulación de datos robustos y complejos se conviertan en datos de fácil entendimiento. Y por último, continuamos con las crisis financieras en las empresas. Esto se entiende como la situación en la que uno o más activos financieros importantes pierden una cantidad sustancial de valor nominal. Como resultado, las empresas tienen problemas para cumplir con sus obligaciones y las instituciones financieras carecen de suficiente efectivo o activos convertibles para financiar proyectos y satisfacer necesidades inmediatas. Cuando hay una crisis financiera, significa que hay insuficiencia de capital para la nómina y por lo general se incumplen los pagos de deudas. Para detectar una crisis financiera en el negocio, bastará con analizar diferentes aspectos. Comenzaremos revisando tu plan de finanzas y los movimientos actuales tanto de activos como de pasivos. Y pues estos son algunos indicadores que una empresa encuentra frente a una crisis financiera, que son la constante falta de efectivo, los incumplimientos de pago de facturas, aumento de los pagos generales, disminución de ingresos y ya. La constante falta de efectivo a lo que se refiere es que las empresas sufren caídas financieras normalmente cuando su flujo de caja se ve afectado y existe un constante en la falta de efectivo.
Vale la pena prestar atención a esto y considera que los costos generales excesivos grandes de cargas de deuda, pagos de intereses altos y malas decisiones de gasto son indicadores que los recursos se están agotando en tu empresa. El incumplimiento de pago de facturas es olvidar el pago de una factura, pero si lo olvidas llega a aumentar la frecuencia con la que ocurre. Entonces es un foco rojo porque puede que ya no haya fondos suficientes. Al contar con una plataforma de control de gastos, se puede minimizar este riesgo muy notariamente. El aumento de los gastos generales son cuando los negocios están gastando mucho. Aquí lo importante es que aumentarlos tiene un proporcional a los ingresos. Entonces, mientras los ingresos no aumenten, lo mejor es limitar los gastos, lo que nos lleva al siguiente punto a tocar, que es la disminución de ingresos. Cuando un negocio es sano, las ventas crecen, de lo contrario, lo más probable es que la empresa se vea obligada a vender su producto o servicio con márgenes más bajos o incluso con pérdidas, lo que llevaría a una crisis financiera. Los principales causas que nos llevan a una crisis financiera es no tener objetivos claros, no establecer un sueldo fijo como dueño de un negocio, mezclar tus finanzas personales con las de tu negocio, llevar una mala contabilidad y tener tus gastos innecesarios. Para superar una crisis, se puede iniciar por identificar la causa principal del problema, monitorear el flujo de caja, pagar deudas, provisionar tus pagos, priorizar pagos también, reducir tu presupuesto y por último, no, no permitir que esto afecte el desempeño y la calidad de tu negocio. No es tan extraño que una empresa pueda estar expuesta en cualquier momento a una crisis financiera. Lo importante es prevenirla y si ya estás ahí, superarla. Como conclusión a todo esto, tenemos que el análisis de los estados financieros permite a los contadores entender, mejorar la situación económica de una empresa mediante la interpretación de sus estados financieros como el balance general, el estado de resultados y el estado de flujo de efectivo. Con esta información los contadores pueden identificar tendencias, evaluar rendimientos a lo largo del tiempo, comparar con la competencia y detectar posibles problemas o áreas de mejora, además de que les ayuda a cumplir con las regulaciones contables, financieras y así como preparar informes para stakeholders internos y externos como inversores, acreedores y autoridades fiscales. En resumen, el análisis de los estados financieros es una herramienta crucial para la toma de decisiones financieras estratégicas y la gestión eficaz de los recursos de una empresa. Muchísimas gracias por su atención. Esto sería todo.